Dicho todo esto, voy a saludar, les anuncié al principio del programa, al psicoanalista Isidoro Beck. Bueno, le dicen maestro. Muchas gracias. ¿No es cierto? Retorno a Lacan, una clínica del sujeto, es un curso, ¿no es cierto? Así es un seminario que suelo dar todos los años, de agosto a diciembre, desde hace más de 30 años. Pensaba, leyendo el libro, pensaba que una vez, según cuenta en el texto, le preguntan a Lacan para qué sirve el psicoanálisis. Y Lacan responde para sentirse bien o para sentirse mejor. Así variaciones de lo mismo. Una respuesta que, como bien aclara el libro, es sencilla pero no simple, o simple pero no sencilla. Digamos, tiene su complejidad. ¿Qué le ha traído a los pacientes que están a lo mejor mirando televisión en este momento el psicoanálisis lacaniano? Bueno, el psicoanálisis lacaniano implicó una renovación en la historia del psicoanálisis, una historia muy rica, con muchos grandes psicoanalistas que extendieron el pensamiento y la obra de Freud, pero también hubo, lamentablemente, retrocesos. Recordemos que el descubrimiento de Freud mismo lo situó como la tercera gran herida narcisística del ser humano. La primera, cuando Copérnico nos descubrió que no vivíamos en un planeta que era el centro del universo, que Dios no nos había regalado ese privilegio, que éramos nada más que un planeta, entre otros, en un sistema solar, entre millones de sistemas solares. Después vino Darwin y nos vino a decir encima que pertenecíamos a una larga evolución y que, bueno, estábamos ahí en ese recorrido. Y Freud dice, bueno, y ahora vengo yo y vengo a decir que nuestra conciencia y nuestro yo, que cree, que decide lo que hace y lo que vive, que sabe cuándo elige en el amor, cuándo firma un contrato, cuándo decide o no tener un hijo, por lo que se mencionó antes. Resulta que las razones principales están en un software que no aparece en la pantalla. La conciencia no lo registra. Nuestras tías lo sabían, porque ¿qué decían siempre del amor? Que es ciego. Y que un buen casamiento es una lotería. Es decir, que de algún modo lo intuían. Pero decir que estamos habitados por un software inconsciente produce rechazo. Y a los psicoanalistas también. Lacan tuvo que volver a retomar el descubrimiento freudiano, la audacia, la valentía de sostener esa posición, le significó la expulsión de la Internacional Psicoanalítica. Y bueno, hoy en estos días, por eso el libro este se llama Retorno a Lacan, vuelve a suceder lo mismo con la obra de Lacan. Lacan en los años 55 propuso el retorno a Freud porque los psicoanalistas mismos habían dejado de lado lo esencial del descubrimiento freudiano, que era la hipótesis del inconsciente. Bueno, hoy nos encontramos con que psicoanalistas que se dicen discípulos de Lacan vuelven a repetir lo mismo. Y el punto central de lo que dejan de lado es el inconsciente. Ahora, fíjese, sí, Isidoro, tenemos un mundo violento, tenemos un mundo distinto al de Freud en cuanto a lo que en ese momento había mucha represión sexual. Hoy casi diría que es lo contrario. Haciendo una broma diría que hay que pedir un poco más de represión quizás, ¿no es cierto? En el mejor sentido de la palabra. Tenemos un mundo donde, como decía al principio, se gasta en medicina para supuestamente soportar la vida millones y millones de dólares. Tenemos, supongo, usted es psicoanalista, yo no, otro tipo de pacientes con otras problemáticas totalmente distintas. El mundo de Internet y atentados tan irracionales como el que ocurrió en Francia días pasados. ¿Qué puede decir, qué puede hacer el psicoanálisis frente a tanto caos? Bueno, alguna vez un periodista me preguntó, me dijo, ¿hay diferencia entre los pacientes que recibe usted ahora y los que recibía Freud? Sí y no. Recibimos histéricas como en la época de Freud, no con el cuadro florido que se ve en el cuadro de Charcot en la Salpêtrière, porque, claro, las psicodrogas amortiguan el cuadro. Pero sí, histerias vemos neurosis obsesiva, aunque la llamen TOC, pero es lo mismo, son neurosis obsesivas, fobias, por supuesto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Lo que yo noto de nuevo, especialmente en jóvenes, en adolescentes, es que abunda lo que podríamos llamar la desorientación.
que no es solo desorientación vocacional, es desorientación respecto de su identificación sexual, es desorientación respecto de qué es transitar la vida, desorientación respecto de cuál es su lugar. Por ejemplo, lo que relataba antes la escritora que hizo la biografía de ese hijo de Menem, creo que es muy aleccionador. Se ve muy bien cómo un chico, luego se convierte en un joven, vive desenfrenado, literalmente. Manejaba un auto sin freno, se decía. Vive desenfrenado con el riesgo continuo de la muerte. ¿Y a qué se debe? ¿Nació con un gen? Ciertamente que no. Tiene que ver con las marcas que sufrió, que le tocaron desde su inicio. Y ahí hay algo esencial, que es que desde el otro, en este caso desde la madre, desde el padre, es evidente que le ha faltado las marcas necesarias para orientarse de otro modo en la vida. Una vez me invitaron en Estados Unidos, en Boston, en Austin Riggs, a dar una conferencia a psiquiatras y psicoanalistas de Estados Unidos, de distintas ciudades y de Canadá. Dije, ¿cómo hago para transmitirles de un modo que sea aceptable de qué se trata este sostén de la hipótesis del inconsciente en estos tiempos de regresión biologizante, donde nos quieren convencer que todo se reduce a movimientos del cerebro que se pueden controlar con drogas? Neurociencias, por ejemplo. Por el uso ideológico de la neurociencia. La neurociencia es muy respetable. Eric Kandel, que es un premio Nobel, las investigaciones que hace sobre la sinapsis del molusco son extraordinarias. Ahora, si alguien toma eso para decirnos que si dos moluscos se atraen cuando sale tal droga, eso es amor, y a partir de ahí nos quieren decir que tienen una hipótesis sobre el amor, yo hago un chiste y digo, es amor de molusco. Claro, está muy bien. Bueno, entonces yo le decía a los colegas americanos y canadienses que podemos utilizar lo que nos brinda la moderna ciencia informática, que es la de nuestro tiempo, para entender la diferencia. Nosotros los psicoanalistas no negamos todo lo que la neurociencia investiga, y bien recibido por nosotros, en relación al funcionamiento cerebral, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Todo eso es válido. Lo que decimos que eso es el hardware. El software es otra cosa. Concretamente, si un especialista en informático es llamado porque entró un virus en una computadora, ¿le va a hacer un electroshock a la computadora? Podría hacerlo y elimina el virus, pero ¿cuánto archivo elimina también? ¿Le va a dar una psicodroga, una sustancia química? No. Si entró un virus, se introduce un antivirus. ¿Y qué es un antivirus? Es un nuevo programa. Se juega en la palabra. Yo digo a mis alumnos, la interpretación psicoanalítica es un antivirus. Y las drogas, la droga de la felicidad, como le decían al Prozac en un momento, ¿por qué algo que tiene patas tan cortas produce tanta demanda? Bueno, es evidente que no todo el mundo está dispuesto a encontrarse con las marcas de su historia. Muchas veces, como la del relato del hijo de Menem, son tan tristes, tan dolorosas, que hay un rechazo a eso. Y se busca la droga común o la psicodroga, como una manera de amortiguar la ansiedad, la angustia, los dolores psíquicos, como decimos. Pero claro, no resuelven la situación, porque el virus está inserto en la estructura, el software sigue funcionando. Ustedes hablan mucho de la caída del padre, del hundimiento del padre, que sería algo así como el hundimiento de la ley, ¿no es cierto? Y la historia les da la razón. Digo, aparentemente hay una caída de la palabra fuerte, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo influye esto en el sujeto contemporáneo? Bueno, está muy buena la pregunta y oportuna en función de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el mundo. Estamos todos conmovidos por lo que pasó en Niza. Esa caída del padre, esa pérdida de orientación, recién mostraba un periodista la casa del que hizo el atentado, todo desordenado, con una vida totalmente desenfrenada, parecida a lo que escuchamos antes de esa crónica de la vida del hijo de Menem. ¿Qué sucede? Como contrapunto, como desesperación por esa falta de orientación, buscan entonces un dogma fijo al cual obedecer. Un padre fuerte. En Argentina sabemos de la época en que a las sucesivas anarquías, desde la época de Rosa lo podemos ver, se buscaba alguien, un dirigente fuerte, que pusiera orden. Siempre se plantea lo mismo. Es decir,
que esto que vemos ahora como lo que es el fundamentalismo que se juega en el mundo musulmán, no todos los musulmanes son fundamentalistas, por supuesto, de ella es un sector, por suerte minoritario, pero lo es. Bueno, ¿qué es lo que provocan? Provocan en una juventud desorientada el encuentro con una certeza, pero es una certeza que no admite la mínima interrogación. El que no piensa como yo es mi enemigo, y si es mi enemigo está muy bien eliminarlo. ¿Cómo viene eso? Y en contrapunto justamente a esa caída del padre. Se sorprenden de que jóvenes, por ejemplo, de origen tunecino, argelino, que viven en Francia, que les han dado ciertas condiciones, hagan eso. Pero ¿cómo no lo van a hacer? Si cuando yo estuve en Francia hace 4 o 5 años, en la zona de la Provence, a las 11 de la mañana yo veía sentados a jóvenes de entre 20 y 40 y 50 años porque no tenían trabajo. Tienen un lugar en Francia, tienen sí su ciudadanía, pero no tienen una ubicación en la sociedad reconocida. Ese odio, ese rencor de, sí, sos francés, pero no sos francés, bueno, encuentra un lugar de reconocimiento, ahí volvemos otra vez a lo del hijo de Menem, el reconocimiento en esa religión, en una cierta manera de entender la religión, ¿no? Quiero siempre aclarar que de ningún modo estoy de acuerdo con ubicar a todo el pueblo musulmán en ese lugar. Sería nosotros entrar en un error simétrico. Pero los que están en esa posición fundamentalista o integrista le dan un lugar. Ahora tenemos un líder que nos dirige, tenemos una certeza, sabemos quiénes son nuestros enemigos y además podemos canalizar nuestro odio contra estos que nos excluyen. Y además sabemos qué va a pasar después de la muerte, también sabemos. Claro, eso. Además viene con el premio extra, ¿no es cierto?, de ese paraíso, ¿no es cierto?, ese mundo ideal, pero es una respuesta a esa caída misma de la función paterna. Le hago una última pregunta, Isidoro. Sí. Leyendo su libro, que me pareció apasionante, probablemente quizás para un público específico, pero apasionante también para que lo lea alguien como yo, que no es psicoanalista, pensaba que Lacan goza de muy buena salud. ¿Goza de muy buena salud? Bueno, sin duda que hoy el horizonte del psicoanálisis, habrá quienes no coincidan, pero la mayoría de los psicoanalistas, por lo menos en la Argentina, y especialmente la gente más joven, coinciden que el horizonte del psicoanálisis pasa por los paradigmas lacanianos. El tema que tenemos hoy es que dentro de lo que nos reconocemos deudores de la enseñanza de Lacan, hay quienes lo leen de un modo que a mi entender es reduccionista y vuelven a repetir la vieja historia cuando un sector llamado Ego Psychology desconoció lo principal de la obra de Freud. Sucede hoy lo mismo con la obra de Lacan. Hay un sector que reduce la enorme enseñanza de Lacan a lo largo de más de 30 años, solamente algunos textitos, 2 o 3 del final, mal leídos además, y dejan de lado todo lo demás. Es empobrecer una obra valiosísima y muy rica. Isidoro, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted. Psicoanalista que forma parte de la historia del psicoanálisis, no podía no estar en otra trama. Cuando regresemos, el teatro, uno de los espectáculos más logrados y divertidos que hay en la cartelera porteña, La Denuncia en el Teatro del Pueblo. Ya volvemos.